Y estamos en comunicación con alguien que se presenta como el padre de Boti en sus perfiles en redes sociales. Y uno se preguntará, me suena Boti, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del chatbot que gestionó durante mucho tiempo todo lo que es las comunicaciones en el gobierno de la ciudad con el 147, pero también tuvo gran relevancia cuando fue el tema de los vacunatorios, la pandemia. Fue un momento en el que se dio a conocer en público este chatbot que bueno, empezó a trabajar dentro del ámbito gubernamental, pero para no seguir hablando más sobre este tema, porque lo tenemos aquí presente, vamos a hablar con Fernando Vana Venegas, que fue fue secretario de Innovación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fernando Vana, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Guille? Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Muy contento de poder tenerte acá. Gran fan de poder utilizar y ver la evolución que tuvo Boti durante todos estos años. En su momento había aparecido como un chatbot más dentro del sitio del gobierno de la ciudad. Daba algunas respuestas bastante automatizadas y después fue evolucionando, se metió dentro de lo que son los servicios de mensajería de Facebook, hasta que llegó a WhatsApp. ¿Cómo fue todo ese desarrollo, además, en un ámbito inédito como es el ámbito gubernamental? ¿Cómo fue ese trabajo de llevar la idea de un chatbot? Buenísima la pregunta. Es un cuento más largo y repleto de errores, esa es la verdad. En realidad, en el 2012, cuando arranqué en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, yo era el responsable del 147, del call center de la ciudad, y de lo que era atención ciudadana, de todo punto de contacto entre el ciudadano y la ciudad, de manera transversal, ¿no? Teníamos trámites, procesos, pero a nivel de atención teníamos el call center. Y empezamos con un web chat en la página por un tema de inclusión. Lo que decíamos es, aquellas personas con problemas en el habla o para escuchar no podían comunicarse con la ciudad por el call center. Y además dijimos que sea doblemente inclusivo. Contratamos gente con alguna discapacidad a atender por chat a lo que nosotros pensamos que era un segmento chico. Y ahí tuvimos un hallazgo tremendo, que fue también 2012-2013, que dijimos, hay un montón de gente, y lo que voy a decir ahora es una pavada, porque estamos en el 2025, pero hay un montón de gente que prefiere chatear que hablar con 0800. Mirá ¿Por vos. qué? Porque nos damos cuenta que no era solamente la gente que tenía un problema del habla, sino que había gente que estaba en Facebook en ese momento, trabajando, viendo tele, y en vez de esperar a que lo atiendan, era mejor escribir que... Y encontramos una tendencia, empezamos a mirar los datos de esa conversación, empezamos a ver que se cumplía un 80-20, o sea, el 20% de los temas están en el 80% de las consultas, empezamos a automatizar y cuando mirábamos qué pasaba en el mundo o qué pasaba como comportamiento de usuario, dijimos, tenemos que ir a WhatsApp, pero estaba prohibido. La verdad es que WhatsApp tenía ciertos verticales prohibidos y entre ellos estaba gobierno, básicamente porque no quería que haya política. Entonces trabajamos durante años tratando de convencer a WhatsApp que nos deje, y en el 2019 nos dejó ser la primera ciudad del mundo en poder integrar el WhatsApp, o sea, usar la API de WhatsApp. Fueron Y cinco, pasamos de tener fueron 5 años de 5 años. trabajo en el que para llegar a WhatsApp pasaron por el sitio web, pasaron por los servicios de mensajería de Twitter, Messenger, Facebook, Twitter, todas las redes sociales, pero el objetivo era apuntar a WhatsApp. Ya en ese momento era el medio de comunicación móvil presente en todos los teléfonos. yo estaba seguro que si llegábamos a WhatsApp, esto iba a ser una revolución. Y entonces lo que le mostramos a WhatsApp es, vamos 5 años, tenemos un equipo, tenemos procesos, tenemos todo, y esto es gestión, no es política. Y WhatsApp dijo, bueno, probemos, por eso nos tomó como beta testers, si querés, y muy de la mano, casi que miraban cada conversación, ahí lanzamos Boti, fue una locura, y una locura en ese momento, eran pocas conversaciones por mes, 600.000 conversaciones por mes, y como decís, al año justo llegó el COVID, metimos el triage, bueno, no sé si te acordás, pero digo, ya está muy lejos y medio que no vale la pena hablar mucho del COVID, pero si venías de China, si perdías el olfato 37, 38, y mientras el país o las provincias tengan que reprogramar sus apps, nosotros configurábamos una conversación, viste, mucho más ágil, y fue un golazo. Y fue un golazo y también primera ciudad en incorporar temas de COVID,
Después, ahí WhatsApp se dio cuenta que tenía que levantar esa restricción. Incluso acompañamos a muchas otras ciudades a que lo usen porque nos parecía que es el lugar donde estaba la gente. Yo tengo una mirada sobre WhatsApp muy particular. Creo que es como el límite inferior de digitalización de una persona, ¿no? Digo, si hay algo que sabe, WhatsApp. Después puede saber usar Mercado Libre, o después puede saber usar Santander o BVA o Macro, la app, o después puede saber programar, digo. Pero todos usamos WhatsApp. Es Es la herramienta más integradora o inclusiva de todas. el uso Lo mínimo más viable. rico. Exacto. Y en integración digital, para los que estamos en este tema, como vos hace años, eso es clave, ¿viste? No dejar a nadie afuera. El más rico, el más pobre, el más viejo, el más joven. Digo, y hoy en Latinoamérica, Guille, tiene una penetración de arriba del 96% WhatsApp. Con lo cual, me gusta decir que es el sistema operativo de Latinoamérica en algún punto, ¿no? No hay duda que en preferencia del usuario es tremendo. Así que ¿Qué, bueno, yo creo que cualquiera que se meta en WhatsApp, o sea, cualquier marca que logre estar ahí, ya ganó la mitad de la batalla porque está la capacidad instalada del teléfono de todos los usuarios. ¿Qué tipo de experiencias se llevaron desde el lado de WhatsApp, siendo ustedes con el trabajo de Boti pioneros en la implementación a nivel ciudadano para replicarlo en otras ciudades, en otros ámbitos, en otros puntos del mundo? ¿Qué experiencia se llevó quién, perdón? ¿WhatsApp? ¿Qué experiencia se llevó WhatsApp cuando ustedes tuvieron el desarrollo pionero de la comunicación ciudadana para aplicarlo después en otras ciudades? ¿Qué cosas se replicaron y qué otras cosas quedaron como propias de la comunicación aquí en Argentina? Está buenísimo. Primero abrieron, digo, esto que está prohibido, hoy ya está abierto a todas las ciudades o todos los países, básicamente porque les mostramos muy claramente que estábamos hablando de gestión, de averiguar si tenías multas, de pagarlas o discutirlas con un controlador, anotar tu hijo a la escuela, hacer una denuncia policial, digo, entendimos, como en cualquier proyecto que tiene sus riesgos, hicimos un mapeo de los riesgos y los intereses de los stakeholders y un plan de mitigación. Y a cada miedo que tenían, una respuesta muy clara de qué era. Y había cosas que para ellos eran, no sé, me acuerdo de ese momento, el jefe de gobierno era Larreta, que además fue como muy WhatsApp first y nos apoyó mucho en esto. Y él hacía reuniones de vecinos todas las semanas. Y para WhatsApp quizás eso era político, y mostramos que no había campaña, que eso, la reunión de vecinos para nosotros era una forma de gestionar la ciudad y estar en contacto. Entonces tengo que mostrarles hasta el contenido que había en las reuniones de vecinos para que nos habiliten eso para poder inscribirse en las reuniones. Entonces, creo que WhatsApp, lo que vio de este lado, del lado de la ciudad, es un equipo muy, muy profesional, muy innovador, y ahora te cuento algunas cosas que en ese momento fueron pioneras, y muy serio, y que no mezclábamos el mundo político con la gestión. Entonces, creo que ahí se animaron y pusieron las reglas de borde para que otras ciudades puedan. Después, cada ciudad tiene sus particularidades. Yo después he ayudado a Río de Janeiro y creo que ahí tenía un tinte mucho más turístico que lo que tenía Buenos Aires, o un poco menos en trámites, porque además muchos trámites ahí eran departamentales. Después cada uno tiene encontrando su tono y el equipo y el lugar en el ecosistema digital que le quiere dar. Nosotros habíamos decidido que éramos una ciudad WhatsApp first y que reemplazamos 28 aplicaciones por un único punto de contacto. No es el único camino, pero digo, para nosotros fue, y todavía es un caso muy, muy lindo. Llegó a tener 11 millones de conversaciones por mes. Claro, es un montón para la gestión de todo lo que es la puerta de entrada, que hasta hace una década era una llamada del 147 y ahora es una opción más usar el WhatsApp. No sé en qué niveles estará, pero creo que debe ser una de los accesos mucho más al alcance de la mano, literalmente desde el chat de WhatsApp. Pero cuando estuvieron trabajando sobre el concepto chatbot, sobre las comunicaciones, está la idea de usar WhatsApp, pero ahora estamos en una era diferente en donde al chat se lo asocia con la inteligencia artificial, con la inteligencia artificial generativa, con ChatGPT. De hecho, es una aplicación que toma como referencia al chat y a las conversaciones generadas de forma generativa con este tipo de tecnologías. ¿Cómo ves ese desarrollo, ese camino que hicieron con Boti y con todo lo que es esa estructura de conversación, con todo lo que ofrece y toda la potencia que trae la inteligencia artificial generativa?
Está buenísima la pregunta. Dos cosas. Una es, hace rato que ya estamos en contacto, tocados por la inteligencia artificial. De hecho, en el caso de Boti, en el 2019 ya podía sacar una foto de un auto mal estacionado en una rampa de discapacitados. Yo que habíamos entrenado creo que con Azure en ese momento. Si sacas una foto de un gato, te dice Guille, eso no es un auto. Si sacas una foto de un auto, encima te lee la patente, ve que está mal estacionado y le pone una multa. Y después, durante el COVID, hicimos una locura, súper innovador, año 2020, inteligencia artificial con toses. No sé si te acordás, agarramos 3.000 toses positivas con el PCR positivo y 3.000 toses negativas y generamos una red neuronal y logramos un 88% de asertividad. Entonces, si el triage te daba positivo, te decíamos, anda a vacunarte. Si te daba negativo y querías toser, si el valor de la tos a nosotros nos daba positivo, decíamos, Guille, si bien tu triage está negativo, ¿por qué no te vas a vacunar? Te ofrecemos un turno en el lugar más cerca. Digo, ha sido eso era una locura. De hecho, el CEO de WhatsApp lo ha tuiteado porque pusimos inteligencia artificial muy avanzada en un canal sin fricción como WhatsApp, en un tema súper sensible en ese momento como era el COVID. Y de hecho, Google hace un año lanzó todo un proyecto de salud en base a toses y audios muy parecido a lo que hicimos en la ciudad de Buenos Aires hace 4 años. Punto con Boti. Y respecto a lo que decís, para mí, esto que está pasando con GPT es tremendo porque obviamente la inteligencia artificial ha evolucionado mucho. Hace un año y medio cuando aparecieron los primeros LLMs y ahora ni hablar, todas las semanas, y todos nos asombramos, hacemos fotos, programamos, con cosas así. Pero para mí hay algo más interesante todavía, y porque soy un fanático del tema, es que lo que confirma cuando apareció GPT es esto que yo estoy seguro hace más de 10 años, que el chat, la conversación, es sin duda la nueva interfaz entre el humano y la tecnología. Ya no se cliquea, ahora se conversa. Y casi que lo recibimos tan sin fricción o tan naturalmente que ni nos dimos cuenta. Y todos hablamos, che, una maravilla lo que es la inteligencia artificial, por supuesto, pero GPT, Cloud, Gemini, ahora todos chateamos como si hubiésemos chateado siempre. Entonces, la nueva interfaz, de alguna manera, conversacional, ya es el nuevo estándar de contacto entre humano y tecnología. Y eso dice muchas cosas. Y ahí, para salirme un poco de WhatsApp, WhatsApp es un canal espectacular en Latinoamérica, en la India, pero un poco más arriba, que es la interfaz de chat, le ganó la pulseada a las webs, a las apps. Casi que no hay duda, cualquiera que hoy quiere encontrar una solución y llegar a mucha gente, lo hace chateando. Y en el caso de la inteligencia artificial, ha dicho que mi hija Damasia, de 12 años, puede hacer su tarea con GPT, o mi madre puede averiguar cómo organizar su viaje con GPT. Y antes la inteligencia artificial era para programadores, especialistas, nerds o lo que sea. Entonces, creo que lo que demostró es este camino que ustedes lo vieron con Boti, pero que yo estaba seguro desde antes, que es la interfaz conversacional en chat como unidad de contacto entre humano y tecnología. Y me parece que eso es aún más potente que el avance tecnológico, porque sobre eso puedes montar de todo, infinito. Totalmente. Una de las que te quería consultar sobre este punto, sobre cómo es el desarrollo, el trabajo con estas herramientas tan innovadoras, tanto desde el ambiente público, desde el entorno público, como tuviste en tu función como secretario de innovación, como en tu nuevo rol en una startup. Ahora estás trabajando en Blit, que es una empresa que, con todas las experiencias, con todo el recorrido que tuviste, empezaste a trabajar ya con todo lo que es el desarrollo de canales conversacionales, con chatbots, pero ya desde el ámbito privado. ¿Qué diferencias y similitudes encontrás en el trabajo desde el ámbito público que, a mi punto de vista, me parece como muy innovador y bastante disruptivo dentro del entorno gubernamental, dentro del entorno gobiernos, que uno generalmente lo espera ver más desde el ámbito privado? ¿Cómo ves esos dos universos? ¿Se tocan? ¿Están separados? ¿Qué puntos en común y qué diferencias tienen? Está buenísimo, porque sí, la realidad es que esta experiencia nos dimos cuenta o yo personalmente, que está liderando el primer caso, el caso más innovador del mundo en la materia, y desde ya hace 4 años decidí irme del gobierno, porque sentí que era una etapa que cerraba después de 10 años ahí, después del COVID, además que había sido como súper exigente con todo eso y estuve muy involucrado, y decidimos que esa experiencia de que había salido en lo público, como decís, es muy particular,
yo lo asocio mucho también a un sistema de liderazgo de proyectos, de innovación. La verdad que era un gobierno en ese ¿Lo ves más momento como una súper excepción pujante. que como una regla? Bueno, no, más o menos. Pues fíjate que fue un gobierno, y no quiero hablar de política, pero digo, Sí. en cuanto a la bici, a los metrobuses, digo, fueron años de muchísima gestión innovadora en casi todos los frentes. En la seguridad, con el Face ID, la verdad es que hubo toda una innovación en esos años tremenda. Entonces, lo veo asociado a un liderazgo, y eso pasa en las organizaciones públicas y en las organizaciones privadas. Ujú. Cuando armamos Blitz, justamente decimos falta una capa de servicios. Está lleno de tecnologías para chatear, pero los chats en general nos daban esta sensación de que las empresas lo ponían para no atenderme en el call center, ¿no? Y me hacían perder tiempo. Y lo que yo veía es que había una preferencia de usuario a chatear que hablar por un teléfono, y justamente íbamos al teléfono porque el chat no me solucionaba. La gente no quiere hablar, quiere solucionar. Y ahí también, de alguna manera, lo que faltaba es crear experiencias conversacionales que generen esas soluciones. Entonces armamos Blitz, que somos agnósticos de tecnología, no tenemos tecnología propietaria, sino que hoy ya somos más de 100 personas trabajando para bancos, clubes de fútbol, aeropuertos, empresas de agro, diferentes industrias totalmente, generando canales conversacionales transaccionales que generen valor. ¿Qué quiero decir eso? Y que en los aeropuertos puedas sacar una foto del ticket de estacionamiento, lo leamos con inteligencia artificial, puedas pagar con Mercado Pago y que eso te levante la barrera para salir, o que eso es en Ezeiza, en Aeroparque y en muchos de los aeropuertos de Argentina, además de obviamente de tener cupones para el free shop, de seguir tu vuelo, etcétera, o que en el banco macro con biometría puedas hacer transferencias bancarias y puedas recargar tu SUBE y hacer casi todo lo que puede hacer una app ahora por WhatsApp. Ahora vamos a lanzar un club de fútbol muy importante dentro de poco en WhatsApp. La verdad es que nos metemos, o en Corteva, que es una empresa de agro, le saques una foto a una maleza y te diga exactamente qué maleza es con la inteligencia artificial y cuál es el tratamiento que tienes que hacer. Y básicamente todo eso lo medimos con diferentes KPIs que del sector público. El KPI del sector público es la satisfacción, baja de llamado al call center, quizás NPS, acá puede ser o ventas. En Frávega hicimos ahora algo súper interesante con inteligencia artificial generativa para aire acondicionados, que empezás a chatear con un módulo de inteligencia artificial y preguntas, quiero un aire acondicionado que no me mate con la factura, y te pregunta, che, pero primera marca o split, y te empieza a averiguar, no sé qué es un split, todo, y después te dice, bueno, perfecto, vos querés una de estas marcas, de este tamaño, que yo. Bueno, ahora te voy a pasar con un vendedor especialista, pero ya pasás de tener, no sé, 1000 SKUs, 1000 tipos de opciones, bueno, son estos tres. Y empezamos a probar cosas como súper más evolucionadas que lo que uno veía en su momento en Boti, porque de la mano con estas tecnologías. Pero Así te que, diría que los desafíos son los mismos. en Tener un líneas buen generales, liderazgo, equipos. no ves que haya, es verdad, ves que hay más puntos en común que en diferencias y tal vez hasta incluso algo de desconocimiento en cuanto a la potencialidad de la herramienta. Todavía sí, si bien llevamos muchos años y WhatsApp no es una novedad, ahora con la generativa y después con agentes atrás, ya no tanto conversacionales, sino agentes de inteligencia artificial operativa, yo creo que esto todavía recién empieza, que tiene un potencial enorme. Técnico, pero de nuevo para mí, incluso sociológico. Cuando vos acompañás una marca a estar en WhatsApp, ponés esa marca, esa conversación de qué aire acondicionado es, en vez de llevarlo a un activo tuyo, lo tenés justo abajo del grupo de tus amigos del colegio y arriba de la charla con tu mamá. Y ahí está Frávega diciéndote qué aire acondicionado necesitas, no en una app que te manda una mention para ver si entras o no entras. Entonces, y después, si eso, de nuevo, es con generativa, con un menú, con botones, a mí personalmente, o con un asesor, y depende, es híbrida esa experiencia y tiene que ver con la experiencia, con el tipo de cliente, con el avance que tenés. Yo creo que el consumidor no consume tecnología, consume experiencias. Entonces lo importante es el diseño de la experiencia. Pongo la tecnología un paso atrás del diseño, ¿no? Porque si no, el otro día justo hablaba, me acuerdo hace 4 o 5 años, cuando todos querían algo con blockchain. Entonces no importaba qué, pero querían algo con blockchain. Y he visto empresas hacer cursos internos y te hacían el título con NFT. Y andás a ver dónde están todos esos NFT o qué valor le agregó a quién, ¿no? Entonces, para mí lo importante es la solución, o vender más, o bajar costos, o aumentar el NPS, ¿no? Tener claro para qué haces las cosas. Perfecto, así que, bueno,
mucho por recorrer todavía con todo el avance tecnológico, pero el punto en esto es el chatbot como punto de entrada, o el chat o la conversación entre humanos y máquinas, o humanos con máquinas de por medio. ¿Qué más podemos llegar a ver para ir cerrando un poco esta conversación que se nos hizo súper larga, pero muy valiosa y muy interesante para ver qué nos depara en el futuro de las comunicaciones? Hoy por hoy todo el mundo dice, bueno, empezamos hablando de esto de la gente no quiere llamar a un call center, no quiere llamar al 147, prefiere chatear. Y ahora empezamos a hablar con inteligencia artificial generativa que se involucra en una instancia de la conversación para luego pasar a un asistente humano que termina de finalizar esa conversación. En todo esto, y por supuesto muchas personas fantasean y dicen, bueno, me habla un robot, la fantasía de Skynet, Black Mirror, empieza a mezclar un montón de miedos, inquietudes. ¿Vos cómo ves esta convergencia entre la tecnología y los humanos en la comunicación? Mira, yo no sé cómo termina, y yo soy un fanático de Black Mirror y me acuerdo perfecto de ese capítulo. ¿Te acordás que era Ahora vuelvo? Y era que la mujer que enviudaba y después, como por un abono tipo Spotify, chateaba con su marido. Y es perfectamente posible. Claramente hoy hemos superado esa instancia y pareciera que lo que era en ese momento algo imposible, que eran los robots, para llegar dentro de poco con Tesla y todo eso. Así que creo que de alguna manera estamos viviendo el futuro, digo, y es espectacular. Pero para ser concreto con tu pregunta ahora, y creo que con estos sistemas híbridos entre respuestas bien programadas con NLU, que son interpretadores de lenguaje natural, con generativa y con agentes, hoy ya estamos llegando a niveles de conversación súper útiles. Lo que viene es profundización de casos que tengan más valor, no sé, casos como salud, creo que todavía hay poco hecho que agregue mucho valor, seguimiento acompañamiento de enfermedades crónicas y seguimiento de ciertas patologías, temas en las ciudades como tercera edad o la soledad de la tercera edad, bueno, crear canales conversacionales que acompañen esto, con el cuidado, que no reemplace a los hijos, a los amigos, por supuesto, pero sí que reemplace la soledad. Digo, hay cosas como muy profundas para trabajar todavía que hoy la tecnología te da esa posibilidad y hace 5 años hubiera quedado muy duro, ¿no? Digo, obviamente, si nos pasamos, vamos a estar a las puertas de lo que era la película esa, ¿te acordás? Her, que el tipo se enamoraba Sí. y yo creo que ese es el problema. Hoy ya estamos a los límites de toda una confusión, ¿no? Cuando uno ve una imagen, no sabe si esa imagen es real o es mentira, o cuando le hablan, digo, y hay que ver hasta dónde nuestro cerebro acompaña y también el Estado creo que empieza a tener un rol de cómo regula ciertas cosas, cuando avisamos que estamos hablando con la inteligencia artificial, el compromiso de ellos, pero bueno, es una nueva agenda que hay que escribirla y prefiero estar cerca que lejos. Totalmente, y bueno, siempre atento a todos los desafíos que siempre presentan estos avances. Y bueno, como siempre, trabajando y empujando hacia lo nuevo. Así que como siempre lo han hecho, siempre lo has hecho en todos estos desarrollos. Así que estuvimos en comunicación con Fernando Vana Venegas, nos habló sobre la historia de Boti y sobre toda esta tecnología tan interesante que son los chats.